Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana, aquella que se genera en los diferentes municipios de esta isla redonda, la isla de Gran Canaria. Hoy vamos a comenzar hablando de la Villa de Agüime. Para ello tenemos con nosotros al máximo representante, a don Óscar Hernández, alcalde de la Villa de Agüime. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, bien, de salud muy bien después de la gripe. Yo creo que todos hemos pasado por estas fechas, pero bien. Pero bien, también ha pasado unas buenas fiestas carnavaleras. Agüime, municipio carnavalero. También. La verdad que mucha participación, ningún problema importante, alguna incidencia como en todos lados cuando se juntan muchas personas, pero ha sido un año especialmente participativo. Muchísima gente, no solo del municipio, sino de fuera, han venido, muchas disfrazados y colaborando. Ha sido una fiesta hoy precisamente, en la reunión de concejales, donde repasamos las cuestiones con regularidad todos los lunes, hablábamos del balance y el resumen es ese, mucha participación y muy buen ambiente. ¿Dónde está la clave que Agüime sea un municipio señero carnavalero? Yo creo que es la tradición, lo que mamábamos cuando éramos pequeños, todos, yo desde pequeño, después más tarde cuando empezaron el tema de las murgas, pues ya te metes en la dinámica, la vinculación de la escuela en la celebración del carnaval también tiene mucho que ver. Ahora mismo, por ponerte un ejemplo, en Agüime Casco, que es una población 7.000 y pico habitantes, existe 15 murgas, de las que participan 3 en el municipio, otras no, los serenques no participan en el municipio, participan en Las Palmas, en el Crucería está la comparsa Agüime, o sea que es una muestra de la participación. Pero también es verdad, porque yo creo que en la etapa del franquismo, cuando se prohibieron, porque era posible el ajuste de cuentas al calor de los disfraces, en Agüime no se prohibieron los carnavales. En Agüime se siguieron haciendo, primero más tímidamente en casas de particulares, entre grupos de amigos, y más tarde en las sociedades. Y yo creo que eso se nota en el arraigo en la ciudadanía. Pues, incluso tenemos el concurso de murga en Las Palmas, pero en Agüime tiene un concurso de murga con una alta participación. Sí, este año, 14 murgas, 7 y 7 en los primeros días y pasaron 8 a la final. Muchísima gente también y mucha participación. Son temas más locales, evidentemente. Yo, por ejemplo, soy miembro de una murga y preparamos 2 temas, pero 2 temas para Agüime, donde nos metemos con cosillas más locales. Se mete con el propio gobierno. Alguna vez lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos y en otros años también lo hemos hecho sin ningún problema además. La autocrítica, ¿no? La autocrítica. Uno se quita el gorro del cachorro de ser el alcalde y en este caso pues te metes en la murga y en la dinámica de la murga. Evidentemente con la crítica sana que se debe hacer e intentando buscar el humor, que yo creo que es lo más positivo de las murgas en carnaval. Agüime es carnavalero y Agüime también es potencial cultural. Sí, ha sido una seña de identidad del trabajo que se ha hecho durante todos estos años, creo que poquito después de arrancar la etapa democrática actual, y porque además como filosofía de trabajo entendemos que un pueblo culto es un pueblo más libre, un pueblo que puede opinar de cualquier cuestión, y cuanto mayor manifestación cultural, cualquier formación añadida a la formación reglada en la educación, permite que seamos de mentes más abiertas. Por lo tanto, la cultura ha sido, es y seguirá siendo un eje fundamental del trabajo del gobierno local. Y un punto de encuentro es el auditorio de Agüime. Sí, es una obra que tardamos años en poderla lograr. De hecho, arrancamos con una financiación casi exclusivamente local, si conseguimos algún dinero estatal, pero aún estamos pendientes, tenemos una sentencia a favor de unas anualidades del 2009 y del 2010, justo el año antes de terminar la infraestructura, donde el Gobierno de Canarias, en el Plan de Infraestructura 2003-2010, estaba obligado a poner 1 millón, estaba obligado, quiso participar con 1.300.000 euros. Después nos han ido dando larga, nosotros presentamos en tiempo y en forma las justificaciones, las certificaciones y el pago de la factura. Hemos ganado en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias una sentencia firme donde nos tienen que pagar la deuda más los atrasos, y el Gobierno de Canarias de forma inaudita ha recurrido al Supremo. Esperaremos la sentencia, pero el auditorio en sí, concretamente, tiene mucho que decir de la actividad cultural en el municipio. Y entre ellos los actos del próximo que tenemos el día 30 de marzo al 2 de abril, que es el Festival Internacional de la Narración Oral. Sí, desde que arrancamos también el año anterior, 2 años antes del festival,
con el Festival de Teatro, la idea, como filosofía asociada después a la cultura, al teatro, tenía que ver con generar un punto de espacio de encuentro entre los distintos continentes, África, América, Europa, de tal manera que ese espacio, pues bueno, con manifestaciones culturales distintas, intentáramos apreciar la diversidad como una característica propia de la cultura. A raíz de ahí nació el uso de la palabra como medio de transmisión oral, o sea, es el libro más antiguo de la historia, o sea, que la mayoría de los acontecimientos históricos se conocen a través de la palabra más que la escritura, porque el alfabetismo hace miles de años pues era infinitamente mayor, pero queremos volver a resaltar el imperio de la palabra, de tal manera que la comunicación, la puesta en contacto en una sociedad que casi estamos permanentemente pendientes del WhatsApp, del móvil, del ordenador, de la tablet, pues queremos hacer especial hincapié en la palabra para la conexión entre los seres humanos. ¿Otras actividades culturales que se están celebrando, que se hayan llevado a cabo? Nosotros mantenemos un programa todo el año que es más bien formativo, donde en todos los barrios tenemos distintas actividades. Está por un lado la Escuela de Música y por otro la Universidad Popular. Que el concepto de Universidad Popular pues da la sensación de que puede ser alguna cuestión compleja en cuanto a contenidos, para nada. Ahí caben todo tipo de cursos, entre los que se destacan para todas las edades, desde los más pequeñitos a sectores concretos, de mayores, de jóvenes. Trabajo directamente también con los jóvenes a través del programa de teatro en los centros educativos. Hay programas de implicación permanente durante todo el año, a lo que hay que añadir después este tipo de eventos puntuales, como los que se celebran en el auditorio o en el Teatro Cruce de Culturas del Cruce de Vinaga, o cuando tienen que ver con esto, el encuentro de narración, el encuentro teatral, el encuentro también de músicas del mundo en verano, distintos eventos a lo largo del año que intentamos enganchar dentro de la programación ordinaria, que yo creo que es el trabajo incluso más importante, porque es el día a día en cada uno de los barrios, intentando movilizar, dinamizar los barrios y al final es generar mejor calidad de vida. Me está viniendo a la mente, ha hecho usted una mención de ese contencioso que tiene con el gobierno de Canarias. Me está viniendo a la mente porque ha habido unos actos o puntos que ha salido a la luz y a mí me contradice, ¿no? Me contradice porque si de algo destacamos al municipio de Agüime, del anterior alcalde, don Antonio Morales, y en este caso usted que también sigue con la misma línea, hablamos de la transparencia. Ha sido unos municipios pioneros en publicar, en este caso, el presupuesto municipal, dónde va destinado, cuáles son las partidas, públicamente a todos los vecinos y vecinas y todos los medios de comunicación, a través de la web oficial del ayuntamiento. Y que salga el gobierno de Canarias diciendo que Agüime no es transparente, en este caso por el Tribunal de Cuentas, algo que me contradice. No, vamos a ver, nosotros estamos ahora mismo, uno de los trabajos que tiene el portavoz nuestro, Suso Trujillo, es intentar incluir en la página web, y de hecho lo vamos a resolver en poco tiempo, los aspectos principales de preocupación de la ciudadanía, los que siempre nos reclamaban, el presupuesto, los dineros destinados a cada una de las cuestiones, los pagos, todo ese tipo de cosas siempre. Además, hemos hecho mucho hincapié porque además estamos convencidos que la ciudadanía no solo es que quiera, sino que tiene la obligación de saber o el derecho de saber, y nosotros la obligación de dar cuenta de todo lo que hacemos. Es verdad que en una de las informaciones que se dicen en relación a una auditoría de gestión que nos hicieron para el ejercicio 2013, pero que nos la hicieron el año pasado y que, bueno, al final son desajustes en cuanto a que se remiten en un tiempo determinado algún tipo de partida, o sea, las conclusiones, por ir al resumen, porque hay como 14 puntos concretos distintos. De hecho, una de las observaciones que hacen es que no existe un organigrama del desarrollo de las áreas. Eso existe, es verdad que no hay un documento que lo plasme, pero evidentemente todos los trabajadores municipales tienen clara cuál es la estructura, dónde está el responsable político, dónde están los funcionarios, y dentro de los funcionarios o el personal laboral, cada uno dentro de sus funciones. Llevamos trabajando hace un montón de años y yo creo que además con buenos resultados, pero es verdad que a lo mejor otro aspecto concreto, nos decían que no teníamos un plan de pagos de proveedores. No es cierto, o sea, sí existe un plan de pago de proveedores. Es verdad que a lo mejor el diseño que hizo la tesorera no se ajusta a la publicación que se hizo en su momento de los requisitos que debería tener, pero sí que los tiene casi todos. Pero es verdad que se nos hacen ese tipo de matices. No hay ninguna duda de que no hay absolutamente ningún dato ni en la liquidación, en todos los expedientes que se obtuvieron, que se llevaron y que trabajaron allí en el propio ayuntamiento,
que dé indicios de ningún tipo de ilegalidad. De hecho, han planteado, así como otros ayuntamientos, cabildos, porque puedo poner el ejemplo del Cabildo de Gran Canaria, de ejercicios anteriores, el resumen del informe de la empresa que hace la auditoría es de casi 12 o 14 páginas. Pero en cuanto a desajustes de partidas, porque a lo mejor la partida 4 no sé cuánto no aparece ligada a la no sé qué otra, pero aparece en dos páginas más atrás, pero por tranquilidad de la gente. O sea, no existe, no lo hemos tenido nunca, y evidentemente nos esforzamos por no tenerlo, ningún indicio de ninguna irregularidad que nos pueda hacer acabar en algún tribunal de cuentas. Por lo cual, ¿por qué pone a WIME en ese punto de mira? No, yo creo que es que además, como se destacan aspectos que tienen que ver más desde el punto de vista administrativo, y le podemos preguntar a cualquier técnico, a cualquier interventor de cualquier municipio, no existe ni una sola administración pública en Canarias que no haya tenido algún reparo a la hora de la fiscalización en cuanto a la documentación presentada. De hecho, el propio Gobierno de Canarias le han hecho a la Consejería de Hacienda, al desarrollo de las cuentas de turismo, a muchos servicios del propio Gobierno de Canarias, donde incluso ahí sí que pueden haber indicios de alguna irregularidad, y eso sí que se remiten al Tribunal de Cuentas. Pero en el caso de tranquilidad para los vecinos de Agüime, como que no estamos cometiendo ninguna irregularidad, yo lo dije el otro día en el Pleno, no tenemos ninguna duda, o sea, no hay ningún margen de intranquilidad por parte de ninguno de nosotros. Es verdad que cuando elaboran la ficha de seguimiento, como no cuadre en el renglón que tienen que estar, pues aunque lo tenga 5 renglones más atrás, no revisan después el informe. Pues verdad, porque están sobresaturados de trabajo, pero con tranquilidad absoluta no existe ninguna irregularidad. Tenemos, por suerte, uno de los ayuntamientos más saneados de Canarias. Cumplimos todos los parámetros que marca las distintas administraciones. O sea, no tenemos duda ninguna de que no se incumple ninguna norma. ¿Es la ley de transparencia en que...? En la ley de transparencia estamos pendientes de añadir algunos parámetros más que nos han ido facilitando, porque otras administraciones lo han puesto también en funcionamiento, y queremos, bueno, siempre es bueno que cuanta más información tenga la gente, más transparentes somos. En cualquier caso, estamos ultimando la carga en el software, en el programa, para que después ya cada uno pues pueda investigar lo que considere, que tener al máximo posible los casi 200 parámetros que se tienen que cumplir para ser absolutamente transparentes, que nosotros creo que lo somos. Es verdad que a lo mejor no tenemos en cada sitio ubicado lo que ahora sí que vamos a hacer. Esto de la ley de transparencia no lo detectamos como algo que manda el Gobierno de España para decir que transparentes somos, cuando la opacidad está en el seno del Gobierno español, en este caso del Partido Popular a nivel nacional. Hombre, para muestra en botón, ¿no? Tenemos todos los casos que se están analizando, que ya nadie duda de la vinculación entre los comisionistas, entre la adjudicación de obras y los comisionistas a nivel particular, en cargos de gobierno, evidentemente, y financiación del propio Partido Popular. Yo creo que eso no admite duda. O sea, nos desayunamos cada día con este tipo de noticias, desgraciadamente, porque es que además yo creo que no benefician para nada la cultura que existe en la inmensa mayoría de los cargos públicos de este país. No tengo ninguna duda de que muchísimos, la inmensa mayoría de los cargos, de las personas que estamos en puestos de representación política en ayuntamientos, diputaciones, cabildos o gobiernos regionales o gobierno nacional, es absolutamente respetuosa con la norma, y que siempre hay algún sinvergüenza que quiere valerse de su puesto para o beneficiarse él, beneficiar a su familia, y por eso yo creo que la justicia tiene que actuar de forma contundente contra este tipo de elementos. Pero es verdad que yo sí que creo también que las administraciones tenemos que colgar el mayor volumen posible de información para que la ciudadanía sepa qué se hace con cada céntimo que está entrando en el ayuntamiento. Por eso lo estaba haciendo Agüime. Y lo seguiremos haciendo. Nunca hemos ocultado no solo las liquidaciones, sino además el presupuesto. Lo hacemos a nivel de detalle de partida, lo hacemos después a nivel de la liquidación, e intentamos hacerlo siempre con el tema de las adjudicaciones de obras, los concursos, cualquier oposición, licitación, o sea, al máximo nivel, de manera que no exista duda ninguna. O sea, nunca hemos tenido ningún reparo en trasladar a la ciudadanía qué es lo que hacemos diariamente en el ayuntamiento. Por parte del Gobierno también a nivel nacional había sacado la ley de la reforma de las instituciones públicas, en este caso, ¿en qué le está
afectando esa reforma al Ayuntamiento de Agüime? Hablamos de no poder contratar, de jubilación. ¿Cuál es la situación actualmente? Nos afecta mucho porque nosotros solíamos hacer importantes planes de inversiones con personal contratado para obras o servicios. De tal manera que muchas de las obras del municipio se hicieron contratando desempleados del municipio de Agüime que trabajaban durante un tiempo determinado y bueno, distintas obras de todo tipo dentro de los colegios, pabellones, casas de la cultura. Con esta ley, primero, no estamos pudiendo reponer las últimas plazas de jubilaciones y nos estamos quedando en cuadro. O sea, si el volumen de actividad del ayuntamiento es mayor, porque también tenemos más presupuesto, porque tenemos más actividades, porque tenemos más ciudadanos, tenemos más personas a las que atender, no tiene ningún sentido que el volumen de trabajadores vaya en sentido contrario. Estamos cubriendo ahora 8 plazas de policía local, que son las únicas que se excluyen a la tasa de reposición, pero sí que es verdad que nos está afectando no mucho, sino muchísimo. Y sobre todo, más en sí que la propia capacidad de creación de puestos de trabajo para generar empleo, es la imposibilidad de usar los recursos económicos del ayuntamiento con el techo de gasto y la estabilidad presupuestaria. Nosotros siempre hemos estado en estabilidad presupuestaria, nunca hemos presupuestado unos gastos que sabemos de antemano que son superiores a los ingresos, siempre al revés. Y por ponerles el ejemplo, aunque ya tenemos casi avanzado la liquidación del ejercicio 2016. En el 2015 nosotros tuvimos un superávit cercano a 3 millones de euros que no hemos podido gastar, unos remanentes de casi 6 millones de euros que no hemos podido gastar, que además el Estado nos pedía que amortizáramos de forma anticipada la deuda en los bancos cuando estamos cumpliendo mensualmente como particular la cuota que tiene que pagar para la amortización de su casa, pues la paga el ayuntamiento. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínense que un padre que tiene 7 hijos, que tienen necesidades, que se gane una lotería, por ponerle algún ejemplo más ridículo, y que no pueda darle dinero a sus hijos porque el Estado le prohíbe que se gaste ese dinero. Es verdad que hay una razón de peso, y es que el déficit del Estado se está enjugando gracias al superávit de las corporaciones locales. Más de 4.500 millones de euros que tenemos ahorrados los más de 8.000 ayuntamientos de este país, muchos de estos 8.000 ayuntamientos, que está sirviendo para que el Estado ante Europa parezca que tiene un nivel de déficit inferior. Pero al final están castigando a aquellos que estamos cumpliendo con la norma. Y eso, para nosotros, para Agüime, y yo creo que, bueno, porque es una demanda de la FEN, de la FECAN y de todos los ayuntamientos de Canarias, el mayor daño que se nos está haciendo desde el 2012 es no poder reinvertir los dineros del superávit para poder generar economía y generar empleo. Volvemos a traer al gobierno de Canarias y volvemos con el reparto de los fondos ITE. ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué inversiones van a haber para el municipio de Agüime? Agüime tiene un par de inversiones importantes en el casco, pero yo sí quiero hacer como resumen, porque como miembro de la FECAN y como presidente de la Comisión de Hacienda, los compañeros alcaldes del Comité Ejecutivo me habían elegido para formar parte del Comité de Selección de los fondos de desarrollo. Yo sí que quiero decir, independientemente de que vamos a aprovecharlo, vamos a hacer obras, pero que ha sido un despropósito absoluto. O sea, nosotros, los ayuntamientos desde el año 2010 estamos recibiendo 58 millones de euros de la no compensación al Estado del impuesto de transmisiones, y este es un nuevo dinero que llegaba y pese a las primeras declaraciones que hizo el presidente Clavijo diciendo que tenía que contar con las corporaciones locales, cabildos y ayuntamientos para ver qué hacíamos con esos 160 millones, más tarde empezó a decir que no, que era del Gobierno de Canarias y que pactó con los cabildos, la distribución a los cabildos sin contar con los ayuntamientos hasta que los ayuntamientos nos enfadamos. Tuvimos por lo menos 7 meses. Yo fui a reuniones a Tenerife, sin exagerar, más de 15 reuniones con el Gobierno de Canarias para establecer un protocolo que sea lo más objetivo posible a la hora de distribuir los recursos. Al final, primero nos dijo que se hacía por la triple paridad, después cuando nos quejamos los ayuntamientos dijo que no, que se iban a subvencionar proyectos y programas que dinamizaran la economía, y al final lo que hemos visto ha sido absolutamente arbitrario, caprichoso, y lo que ha hecho es distribuir los dineros como él lo tenía previsto ya desde el principio de la legislatura. O sea, en ese sentido, les ha faltado el respeto a los representantes de las administraciones públicas. Y pongo 2 ejemplos. Cuando el presidente del Gobierno de Canarias, en el Parlamento de Canarias, decía que no se iba a hacer según criterios de reparto, sino que se iba a hacer en función de la importancia del proyecto económico, el presidente del Cabildo de La Palma y el presidente del Cabildo de La Gomera, en 2 semanas distintas, en rueda de prensa, ya dijeron el importe que les iba a tocar. Estamos hablando de febrero del 2015.
Trato truco. Y en noviembre del 2000, después de la ruptura del gobierno, el importe es en La Palma pues 100.000 euros más y en La Gomera creo que son 300.000 euros menos. Entonces, al final te enfada el hecho de que tengas que dedicarle muchísimas horas para que después al final le tomen el pelo a la gente. Pero bueno, es una decisión del gobierno de Canarias, vamos a usar el dinero, estamos en contra de cómo se han hecho las cosas, nos parece una falta de respeto a las instituciones, pero vamos a usar ese dinero para dinamizar la economía. ¿Y en qué lo va a utilizar el Ayuntamiento de Huelva? Nosotros tenemos pendiente actuaciones en el casco que tienen que ver con la conexión del espacio nuevo del auditorio con el casco histórico. Se trata de un espacio intermedio, una obra que estamos avanzando con los representantes de una institución que es el Casino La Güime, a ver si podemos llegar a algún acuerdo, e intentar unir esos dos espacios que van unidos también a una parte de ese dinero que va a financiar una solución de hace muchísimos años de la carretera insular de acceso a Guayadeque, y pretendemos hacerla por un trazado cercano al casco que permite evitar los problemas de atasco que estamos teniendo en esa carretera. ¿Otras obras que se están ejecutando en el municipio de Güemes o proyectos de obras que se van a ejecutar? Proyectos importantes para el casco sería esa parte. En el cruce estamos pendientes también definitivamente de adjudicar ya la obra del mercado agrícola, que saben que paró la empresa que se la adjudicó por un plazo determinado y por un precio determinado, pues empezó antes de las elecciones de 2015 a presionar para que el precio firmado en contrato aumentara en casi 1 millón de euros. Le dijimos que además de ser ilegal no lo íbamos a hacer, que habían ganado una licitación con una descripción perfecta de un proyecto por un importe determinado y estaban obligados a terminar la obra así. Y bueno, estamos en los tribunales pendientes de que se resuelva, pero sí que vamos a hacer la nueva adjudicación. Eso en el cruce de Adinaga, el mercado agrícola. También una instalación que tiene que ver con ampliar los espacios, gracias también a la mayor demanda de las actividades de cultura de la Universidad Popular y la Escuela de Música, con una mayor capacidad para más salas de actividades. Y en Adinaga también tenemos salas de actividades, biblioteca, una zona de recreo en el Muelle Viejo, la rehabilitación del Muelle Viejo y la rehabilitación también del paseo marítimo de la costa. ¿Es modo operante esta presión que tienen los empresarios a la hora de ejecutar esas obras? En general no, la verdad es que no. Hemos tenido desgraciadamente esta experiencia única, porque del resto nunca hemos mantenido ningún litigio con ninguna otra empresa, que teníamos pendiente de la liquidación del centro de hidroterapia del Cruce de Adinaga, pero por la discrepancia en quién tenía que pagar. Era una obra del Plan de Cooperación Institucional del Cabildo. El Cabildo se retrasaba en los pagos y nosotros entendíamos que no éramos nosotros los responsables de pagar los intereses de demora, que tendría que haber sido el Cabildo. Al final, la justicia también nos ha dado la razón y lo han ganado. Pero el único caso donde una empresa se presenta que reduce a la mitad el tiempo de ejecución, me parece que estaba en 20 y pico meses, y lo puso en 15 o 16 meses. Y el presupuesto de casi 4 millones de euros lo dejó en 2, y poco millones de euros. Ha sido este caso. Y bueno, evidentemente el Tribunal de Cuentas también reclamamos que se hiciera un informe para resolver el contrato. Hemos denunciado, hemos resuelto el contrato y bueno, la parte jurídica va por un lado, pero por lo menos queremos terminar la obra con recursos propios. Hombre, el paso se da si se resuelve el contrato. Ya sí, paso el contrato está resuelto, hemos readaptado porque la filosofía ahora ha sido que en vez de que exista una sola unidad de obra, separarla en 7 lotes, de tal manera que la contratación, todos pueden presentarse a todos, o a uno o a varios. Eso permitirá también que la empresa local o del entorno con menos entidad también se pueda presentar, porque pasaba lo que en muchas obras de mayor cuantía, empresas nacionales que casi no tienen infraestructura aquí en Canarias se presentaban y al final terminaban subcontratando con una empresa local a costa de exprimir la capacidad de la empresa local. Por eso hemos dividido en estos 7 lotes, de tal manera que son compatibles la ejecución de las obras, terminarlo en tiempo, terminarlo en plazo y al mismo tiempo dar mayores oportunidades también al empresario local. ¿Cuál es la situación de empleo en el municipio de Agüimes? Nosotros hemos tenido, por poner 3 cifras, pasamos de diciembre del 2007 en 2.000 desempleados a 5.000 y 5.200 desempleados en abril del 2014 y a 3.600 desempleados en la actualidad. Nos sigue preocupando, es verdad que la población en todos estos años ha aumentado, ha pasado de 27.000 habitantes a casi 31.000 habitantes,
estamos por debajo de la media en cuanto a porcentaje de Canarias, pero nos sigue preocupando mucho y es una de las acciones principales. De hecho, firmaremos seguramente a final de este mes también renovaremos un convenio que tenemos con los empresarios, con las asociaciones de empresarios del municipio, para incentivar con medidas fiscales la contratación de desempleados del municipio, porque además nos sigue preocupando. 3.000 y pico personas que no encuentren empleo nos preocupa mucho, y sobre todo porque hay después un sector de población a partir de los 40 y pico de años que tiene muy difícil inserción laboral. Evidentemente, una persona con 45 o 50 años todavía tiene experiencia y vida laboral como para no tener que depender de empleos temporales. ¿Has marcado las pautas del municipio de Agüime con esa bolsa de empleo, con ese contacto con los empresarios en el sector y sobre todo la zona industrial de Agüime, a la hora de decir, oye, no son competencias municipales el empleo, es competencia del gobierno de Canarias, que es el que tiene la competencia, pero nosotros no podemos quedarnos con los brazos cruzados mientras los vecinos siguen en el desempleo? Igual que con otras muchas cosas en cuanto a nivel de competencia. Evidentemente, como bien dices, es competencia del gobierno de Canarias, pero si no adoptamos medidas que dinamicen la empleabilidad, pues flaco favor estamos haciendo. Es verdad que podíamos concentrarnos en otro tipo de actividades, pero lo importante es que cuando tú ves, que es la característica principal de un municipio, la cercanía, la inmediatez, el contacto directo con el vecino, y es la parte más humana, y por lo tanto yo creo que ahí los concejales, alcaldes de los municipios, pues no solo porque estemos convencidos de que tenemos que prestar un buen servicio a los ciudadanos que nos han elegido y a los que no, a todos los ciudadanos del municipio, sino porque esa inmediatez nos permite enfrentar este tipo de políticas que, aunque no sean competencias, se usan recursos municipales porque es una realidad y, por lo tanto, esa realidad tenemos que aportar nuestro granito de arena para poderla cambiar. ¿Cuál es la situación actualmente podemos decir, el motor económico del municipio de Agüime en la zona industrial de Arinaga? Se puede decir, sí. Vamos a ver, nosotros, evidentemente, la ciudadanía se reparte en muchos sectores de trabajo fuera del municipio, no solo del municipio, pero como núcleo importante en cuanto a volumen de generación de economía es sin duda el polígono de Arinaga. Del 1.000.000 y pico de euros que cobramos del impuesto de actividades económicas, que son para aquellas empresas que tributen más de 1.000.000 de euros, pues el 99% tiene sede en el polígono industrial. Por lo tanto, esas casi 600, 700 empresas, porque algunas naves tienen hasta 2 o 3 actividades, y yo creo que casi 7.000 empleos directos, no son todos del municipio, ojalá, pero del resto de la isla, pero sí que es el pulmón económico, y yo creo que se ha ido consolidando porque además de la clásica representación de un polígono industrial, se está empezando a dinamizar como una especie de zona comercial abierta, de tal manera que la compra directa entre no solo los industriales, sino las personas que vayan a hacer uso de la venta directa, yo creo que también está dando un valor añadido al propio polígono. En ITV ha crecido, ¿eh? Sí, ahora mismo estamos en 4 creo que son las que tenemos, y bueno, igual que el resto de comercios destinados a otro tipo de actividades, muebles, otro tipo de temas de metálicos. Las empresas, incluso que en la etapa de caída de la construcción, 2007, 8, 9 y 10, que tuvieron que hacer reducciones drásticas de personal, parece que están otra vez reflotando, están también volviendo a contratar personas, y eso es una buena noticia. ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué le ofrece a los inversores? Vemos como, en este caso, empresarios que están en otros municipios se trasladan a Agüime. Hombre, nosotros, de forma casualidad, porque a nosotros un grupo de empresarios del polígono desde el 2012 o 13 aproximadamente, nos decían que el rumor de que en Agüime la gente pagaba más impuestos, más plusvalía, más IBI, más basura, más agua. Y vamos a sentarnos en una mesa, vamos a coger lo que se paga en todas las zonas industriales de Canarias y vamos a hacer un ejercicio de análisis porque son datos oficiales. La sorpresa fue para todos, independientemente de que nosotros desde el año 95, 96, nosotros llegamos a bonificar el 90% entre el impuesto de construcciones y el 90% del impuesto de actividades económicas a aquellas industrias que se instalaran en el polígono. Es verdad que eso duró 3, 4 años, después en vez del 90% llegamos al 50%, siempre hemos ido incentivando con reducciones fiscales. Pero después, lo que le comentaba, la realidad de ese estudio es que estamos entre un 30 y hasta un 70% por debajo
Nosotros podemos calcular una empresa media, por no ponerle nombre y apellido, a ningún otro polígono industrial de Gran Canaria, por ejemplo, y estamos hablando de que en torno a un 30, un 60% menos de los costes al año, contando con la plusvalía, al final, que no es un impuesto puntual, que solo se paga si hay transmisión, pero en los corrientes, que es el impuesto de actividades económicas o el impuesto, la contribución, por llamarlo cordialmente, pues estamos en esos porcentajes por debajo. Lo hemos hecho antes, pero sin querer que suponga un ataque a ninguna otra zona industrial. Lo hemos hecho porque siempre lo repito, desde el año 95, porque consideramos que aquella gente también que apuesta por el municipio y que arriesga su capital, pues bonificarle con los impuestos también es una manera de ayudarnos, ¿no? Ustedes marcaron las pautas, ahora vemos cómo se le ha ganado la batalla y tuvo que ser Europa el que tuvo que intervenir a los bancos. Hablamos por el tema de las hipotecas, hablamos de las cláusulas de los suelos, pero ustedes marcaron las pautas instalando una oficina para atender a los ciudadanos de Agüime cuando estaba en su apogeo, y todavía se sigue habiendo esos desahucios para poder asesorar al vecino a la vecina y poder incluso negociar directamente con los propios bancos. Es más, tuvimos la suerte de contar, y quiero aprovechar también para agradecerlo, ¿no?, a las personas que colaboraron con nosotros, que jubilados de la banca, antiguos trabajadores de la banca, formaron parte de esta oficina de asesoramiento, y la gente planteaba su problemática y, bueno, dentro de las posibilidades, junto con, después más tarde, la creación de la Asociación en Defensa de las Hipotecas, pues de los no alzamientos de la vivienda, pues durante muchos años funcionamos, pero porque entendíamos que es verdad que no se puede comparar el nivel de preparación jurídica de cualquier banco, un regimiento de abogados y normalmente muy buenos juristas, con la desinformación de mucha gente que de forma ilusionante se metió en la aventura de una hipoteca y desgraciadamente después más tarde uno de los dos miembros o el miembro que trabajaba se quedó desempleado y perdieron su vivienda. La idea era esa, era ayudar a aquella gente que pasaba ese mal trago. Es verdad que no pudimos solventar todos los problemas, pero sí que canalizamos algunas soluciones. Pero también no solo se han enfrentado ustedes a dos moles, podemos decir, o dos poderes económicos. Hablamos por un lado del sector bancario y por otro lado por el sector de las eléctricas. En este caso también asesorando a los vecinos y vecinas cómo poder ahorrar ese recibo de la luz que ha crecido enormemente. Sí, porque es que además hay que hacer una tesis doctoral para entender la factura del tema eléctrico. Lo hemos venido siempre denunciando. Hay un sector opaco, absolutamente sujeto a muchísimos intereses. Es verdad que dominan también los medios de comunicación principales a nivel estatal y que dominan también los gobiernos, y que de hecho la puerta falsa esta, que las puertas giratorias que decimos, ¿no?, muchos ex miembros de gobiernos anteriores tienen que ver con cargos de confianza en esta empresa. Siempre lo dijimos, no tenía ningún sentido que el Estado se deshiciera de una cuestión tan estratégica como es la energía en nuestro país. Al final se privatizó, ahora resulta que la mayoría está incluso en manos italianas, de tal manera que ni siquiera el capital español es titular de esta situación. La realidad es que tenemos la energía más cara de toda Europa y que además encima siguen subiéndonos los recibos. Yo creo que debería ser un compromiso de todas las administraciones públicas seguir luchando para evitar que las medidas del Gobierno den prioridad a la defensa de los intereses de las eléctricas antes que a la generalidad de los ciudadanos. Por lo cual, usted poco se creyó que el recibo de la luz había subido porque había poco viento. No. Eso se lo podía haber creído el ministro a lo mejor, pero en absoluto. Porque además las medidas, y lo teníamos desde el ministro anterior, desde José Manuel Soria, ¿no?, las medidas, en vez de ser proteccionistas para el desarrollo de las energías renovables, que en Canarias tienen el 100% de garantía de éxito. Si en Noruega pues se instalan placas solares, que allí los días de sol podríamos estar hablando de 70 días al año y en un horario concreto, por poner 1000 horas de sol, aquí 360 días seguro, 360 días tenemos sol y viento capaz de generar economía. Por eso no entendíamos cuando al final, en vez de apoyar este tipo de energía, se le intentaba gravar como productores de energía a aquellos que a su vez tenían
las primas por las placas o por la megavatio producido en eólica. ¿Cuál es la situación de la participación ciudadana en el municipio de Agüime? Nosotros entendemos que siempre es mejorable, pero creemos que es buena. Nosotros tenemos el responsable de participación ciudadana, lleva muchos años también trabajando, es una persona absolutamente implicada, está en todos los barrios, además de la actividad que cada área pueda hacer en los barrios, deporte, cultura, mayores, festejos, también una actividad específica que tiene que ver con la participación. Y eso se nota cuando celebramos, por ejemplo, el Día del Vecino, que lo intentaremos celebrar en breve, aunque hoy hablábamos de la posibilidad de trasladarlo para octubre. Pero no solo el motivo de la celebración, sino después cuando se hace cualquier acto en los barrios y el desplazamiento de los vecinos de un barrio a otro a colaborar con una fiesta, con una jornada, con un curso, yo creo que es la muestra del éxito de la participación ciudadana. En otro también saltaba a la luz, en este caso, en muchos titulares de prensa, la situación de la residencia de Agüime. Don Oscar, ¿qué ha pasado con la residencia de Agüime? No, la verdad es que yo creo que a lo mejor no supimos explicarlo de entrada, porque después es verdad que se mezcló con otro tipo de intereses, con intereses más políticos. El problema de la residencia es una instalación municipal de 60 plazas, que ahora mismo está cubierta. No tenemos ningún problema de denuncia en cuanto al funcionamiento, además nos han puesto como modelo en muchísimos sitios en relación al funcionamiento de la residencia. Y es verdad que antes del verano del año pasado, algunos familiares presentaron una reclamación para que se les devolviera un dinero porque entendían, o también les hicieron entender desde el Gobierno de Canarias, y en algún caso, principalmente del Gobierno de Canarias, la Dirección General de Dependencia, se les hizo entender que el ayuntamiento tendría que haberle devuelto un dinero porque se estaba cobrando una tasa que estaba establecida por una ordenanza fiscal. Yo, por resumirlo mucho, lo digo con el respeto máximo a las personas que reclamaron, que entendían que tenían argumento para reclamar que se les devolviera el dinero, y bueno, el proceso administrativo sigue ahí, sin problema ninguno. Pero la realidad es, las personas cuando incorporaban a sus mayores a la residencia firmaban un contrato con el ayuntamiento, un contrato que reconocía un importe mensual, cercano a los 1.200, era precio día, no me recuerdo exactamente cuánto era, y es verdad que después tienen el reconocimiento de la dependencia por parte del gobierno que se ingresaba un importe determinado. Nosotros, y es lo que yo siempre he dicho, o sea, el ayuntamiento no puede dejar de cobrar una tasa para un usuario de una residencia que es municipal, salvo que el juzgado nos diga lo contrario, el interventor y el asesor jurídico del ayuntamiento, si yo hiciera lo contrario, pues me metían en la cárcel, porque es que además sería prevaricación. El interventor dice, existe una tasa, hasta tanto no se modifique la tasa, no se puede cobrar otro precio, y es lo mismo que decía el informe jurídico. En julio del año pasado modificamos la tasa para aquella gente que estaba sujeta a la dependencia, a que tenían esa declaración de dependencia, y eso supuso que además de las personas que ya estaban, se incorporaran otras 15 o 17 personas más en un convenio que tenemos con el Cabildo. ¿Qué sucedió después también en la época del verano? Que es verdad que el Partido Popular en el Cabildo y Coalición Canaria en el Cabildo intentaron usarlo, no porque le preocupara mucho la residencia o la demanda de 6, 7, 8 vecinos, que es la que había, sobre 50 y tantas plazas que ocupaban en la residencia, sino que intentaban dañar la imagen de Antonio Morales cuando era gestor. Y es verdad que es un tema difícil de explicar, que si se entra en mucho detalle la gente se pierde, pero que en resumen la posición del ayuntamiento, respetando, quiero repetirlo, la posición de los familiares es que los informes jurídicos y técnicos que tenemos es ese. Si existe otra sentencia que nos diga lo contrario, pues la acataremos, pero en cualquier caso nunca, por lo que decían desde el Cabildo, ¿no? Fernando Bañola, uno de los ejemplos que decía que se podía dar un caso de prevaricación por estar cobrando doble. Es falso, o sea, el ayuntamiento siempre trasladó al Cabildo de Gran Canaria y por extensión al Gobierno de Canarias lo que se le estaba cobrando a los vecinos. ¿Al Gobierno de Canarias también? Nosotros hemos trasladado 2 expedientes gemelos, al Cabildo y al Gobierno de Canarias, a la Dirección General también de Dependencia. Porque aunque mantuvimos reuniones con la directora general anterior, con el equipo actual no, y teníamos pendiente una reunión con la consejera que al final no se dio, pero bueno, le dijimos, mire, es que no tenemos absolutamente nada que ocultar, o sea, porque además son precios públicos, son absolutamente transparentes, o sea, el interventor teclea en el ordenador y automáticamente sabe lo que ha pagado cada uno de los ciudadanos. O sea, toda la información está sobre la mesa. Y después, otra de las demagogias, ¿no?, desde el punto de vista político, y esa sí la dijo el portavoz del Partido Popular, es que nos estábamos enriqueciendo
estábamos intentando enriquecernos a través de falsedad, una auténtica estupidez, porque es que el Ayuntamiento de Güemes, la residencia en el 2015 le cuesta de fondos municipales en torno a 100.000 euros, en el año anterior en torno a 130, 140.000 euros, en el año 2016 no lo sabemos, tenemos que hacer el balance, pero le cuesta dinero al Ayuntamiento, y entendiendo cualquier vecino de la isla que le cuesta dinero a los vecinos del municipio, que son los que participan, siempre hemos dado prioridad a los vecinos del municipio de Güemes, pero también es verdad que los que han entrado de fuera, cuando han firmado un convenio con nosotros o un contrato donde se dice un importe, han tenido que cumplirlo, hasta tanto hemos modificado la ordenanza fiscal y a partir de ahí pues ya se ha cambiado el precio. El cambio lo hizo después de todo este revuelo, ¿no? El cambio lo hicimos en julio del año pasado, empezó a aplicarse después de publicar la ordenanza fiscal el mes que estábamos obligados, a partir de agosto del 2016. ¿Y ahora? Ahora los que están al amparo de la ley de dependencia, en vez de están pagando 200 y pico euros, creo recordar, eran 5 euros y pico, que es que además le hemos pedido al Gobierno de Canarias y al Cabildo que nos aclaren por qué y es una liquidación provisional, que por qué se aplica esa fórmula, ese importe, porque no aparece en ningún lado. Nosotros simplemente lo hemos copiado del dinero que el Cabildo justificaba al Gobierno de Canarias en el convenio entre esas dos administraciones, porque ponían un importe y ese hemos copiado. Porque es verdad que el Gobierno de Canarias tiene que desarrollar en la ley de dependencia el decreto que regula qué tipo de canon tienen que pagar los familiares, porque evidentemente, y es lo que defendemos, alguien sin recursos no puede pagar lo mismo que alguien que tiene muchos recursos, de tal manera que alguien que no tenga capacidad económica no se puede quedar en la calle, tiene que ser atendido. Pues los recursos públicos deben ser destinados a aquella gente que tenga más necesidades y que no tenga respaldo detrás. Pero ese decreto aún no lo ha desarrollado el Gobierno de Canarias. ¿Y había usuarios del municipio de Güemes con la ley de dependencia que también se sintieron afectados? No. De hecho, el único caso que teníamos que después más tarde se le reconoció la ley de dependencia, no tenía recursos y el Ayuntamiento estaba asumiendo íntegramente el pago de su mensualidad. Pero si usted esa información gemela se la daba al Cabildo y al Gobierno de Canarias, ¿por qué el Gobierno de Canarias se hizo los nuevos cuando salta este escándalo? No lo entiendo. Yo creo que además fue un tema, por una parte, de desconocimiento y por otra parte yo creo que una posición más política que jurídica. Porque a nosotros nos dijeron desde junio del año pasado que nos iba a llegar un informe jurídico reclamándonos que se hiciera esa devolución. Hace un año ahora mismo, en mayo. ¿No le ha llegado ese informe? No ha llegado absolutamente nada y de hecho estamos pendientes, porque también nos dijeron, ¿no? O por lo menos se dijo en medios de comunicación, ¿no? Que se iban a presentar recursos vía tribunales y no tenemos, a fecha de hoy no tenemos ninguna notificación de que se haya iniciado ninguna causa en ninguno de los tribunales. Don Oscar Hernández, el tiempo se nos ha ido volando. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un placer contar con usted y que nos acerque la actualidad del municipio de Güemes con total transparencia, podemos decir. A su disposición siempre que me llame. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.